obligaciones se puedan hacer. Si las obligaciones en la alianza y en los objetivos no quedan claros en la alianza, por más documentos que ustedes firmen, diligencien, no se va a poder exigir el cumplimiento de esas obligaciones, porque no quedaron claras desde un principio, no quedaron pactadas, ni mucho menos aceptadas. Es importante que así como en la alianza, también analicemos cuando hacemos algún tipo de acuerdo comercial o algún tipo de negociación. Cuando hablamos de acuerdos comerciales, hablamos de negociaciones, sea como personas naturales, como personas jurídicas. Siempre el propósito de algún acuerdo comercial o de una negociación comercial es el intercambio de bienes, servicios, con el objetivo de poder tener un beneficio mutuo. Tanto las alianzas como los acuerdos o los convenios siempre van a buscar un beneficio mutuo. Para eso es que uno hace eso, o de lo contrario, pues se queda uno solo y si los beneficios no los tiene que compartir con nadie. Entonces, cuando hablamos de acuerdos comerciales, es importante siempre identificar que el objetivo de esos acuerdos o de esas alianzas es mejorar, sea como personas naturales o personas jurídicas, mejorar la actividad que estamos haciendo actualmente. De lo contrario, no tendría ningún tipo de objetivo. Efectos positivos de los acuerdos comerciales. ¿Y por qué se hacen? Primero, pues el incremento de la competitividad. Es uno de los factores más importantes. Si hay dos personas o dos empresas que tienen conocimiento, puede ser del mismo gremio, pero manejan unidades de negocio diferentes, al momento de hacer la sinergia y al ser la alianza o el acuerdo, pueden generar mayor competitividad porque van a abarcar un nicho de mercado mayor. También puede existir la posibilidad o el efecto positivo que es un apalancamiento financiero. Ok, yo tengo la unidad de negocio, deseo expandirla o deseo ampliar mi línea de producción, pero no tengo los recursos, no tengo la liquidez. Y el socio, que también comparte ideales míos y que conoce cómo es el negocio, está dispuesto a generar un apalancamiento financiero. Perfecto, es supremamente válido y ese sería el objetivo. Desarrollo de estrategias de mercadeo, de ventas, de publicidad, desarrollo de estrategias corporativas, de expansión de mercado, también es supremamente válido y ese es uno de los objetivos de los acuerdos. Proyección del negocio o de una unidad de negocio. Voy a abrir una nueva sede en otra ciudad, en la misma ciudad, pero en diferente lugar. Mi objetivo es abarcar un nicho de mercado específico, determinado, que ya tengo prácticamente estudiado y ese sería el objetivo. Réditos. Cuando hablamos de réditos, hablamos de esa utilidad, de esa ganancia que recibimos por un rendimiento de un capital. Muchas veces los acuerdos comerciales o alianzas que se realizan se pueden hacer en efectos de inversión, como personas naturales. Por ejemplo, compremos una oficina, compremos un local, lo arrendamos, entre los dos vamos pagando esa propiedad, pero los dos vamos a recibir los beneficios, los réditos de esa inversión que estamos realizando. O sencillamente creemos la empresa entre los dos y las utilidades, los rendimientos, no, las utilidades no las vamos a liquidar, sino las vamos a invertir. Y esos rendimientos de esa inversión que tenemos adicional son réditos que recibimos en la sociedad como un beneficio. Porque recuerden que siempre debe haber un beneficio que se busque. De lo contrario, no tendría sentido un acuerdo ni una alianza. Efectos adversos. Para empezar a enfocarnos en el tema del riesgo y cómo podemos minimizarlo. El incumplimiento del acuerdo. Muchas veces en los acuerdos comerciales o en las alianzas se incumplen los acuerdos comerciales, pero sabemos con quién hicimos el acuerdo comercial, sabemos con qué objetivo lo habíamos realizado, tenemos claro para qué se hizo el acuerdo comercial. Muchas veces se hacen los acuerdos comerciales sin tener claro realmente cuál era el objetivo. Y si no tenían claro el objetivo, pues el acuerdo comercial quedó mal estructurado. Por lo tanto, al momento de su incumplimiento, es muy difícil hacer exigible por vía judicial. El beneficio que sea unilateral. Muchas veces el acuerdo quedó claro, quedó establecido, tenían un objetivo en común, pero existe una carga del beneficio hacia una persona.
y la carga de trabajo hacia otra. Entonces existe un beneficio unilateral. Solamente para una de las partes recibe el beneficio y las obligaciones para otra. Generalmente, este tipo de efectos adversos sucede cuando el socio que inyecta capital, que pone determinada suma de dinero, no conoce del negocio y delega en el administrador o la persona que conoce toda la parte de operación de la sociedad. Muchas veces puede pasar que la persona diga, oiga, invertí un dinero, determinada suma, no estoy viendo el retorno, no estoy viendo realmente que este negocio deje la utilidad que esperábamos. Pero como no conoce la operación del negocio, como no sabe realmente en qué invirtió, pues desafortunadamente no va a poder verificar si la información o el negocio está dando los rendimientos esperados o por el contrario está siendo mal administrada o mal desarrollado el proyecto que habían pactado al momento de hacer el acuerdo. Otro efecto también adverso es alto costo y descapitalización. Hicimos un acuerdo, hicimos un negocio, hicimos determinada inversión, pero desafortunadamente al no planearlo y al no estructurarlo de manera adecuada, los costos de la operación se desbordaron y terminamos perdiendo. No solamente lo que ya cada uno tenía en su unidad de negocio, sino al momento de hacer el acuerdo o la alianza, están perdiendo más. ¿Por qué? Por no planear y estructurar de manera clara y detallada el objetivo y los límites de esa alianza y de ese acuerdo comercial. Algo que pasa actualmente, que es tendencia desafortunadamente para efectos jurídicos, y es un socio castigado. Muchas veces uno de los dos socios es el que saca el crédito como persona natural o que incluso aporta con su capital personal a la sociedad. Cuando la sociedad fracasa, automáticamente la persona no puede seguir pagando el crédito que solicitó o se encuentra con procesos ejecutivos o procesos de insolvencia debido a la mala situación o al mal manejo de dicha sociedad. Actualmente, los procesos de insolvencia como persona natural y persona jurídica, les adelanto, están de moda. ¿Por qué? No porque necesariamente la persona realmente se encuentre en condiciones de insolvencia, sino desafortunadamente se ha utilizado o se está utilizando como una manera de defraudar a los acreedores para el no pago de las obligaciones que han adquirido. Otro de los efectos adversos es el desfinanciamiento. Como uno de los socios aportó capital, le dio liquidez a dicha sociedad para poder desarrollar esa alianza o ese acuerdo, generalmente queda endeudado o queda sin liquidez. Cuando el efecto adverso es que la inversión fracasó y que dicha alianza no arrojó los resultados esperados, automáticamente uno de los socios va a quedar totalmente perjudicado y afectado. Señales de alerta cuando hagamos una alianza, cuando hagamos algún tipo de acuerdo comercial. Primero, y es como un perfilamiento que se maneja ya para determinados negocios. Y cuando hablamos de alianzas, acuerdos, negociaciones, firmas de contrato, préstamos de dinero como persona natural, siempre el afán o la prisa es un indicador. Malo si se va muy rápido o malo si la persona dilata y dilata y dilata la firma de los documentos y nunca propone nada. Por ejemplo, la persona va a firmar un contrato de arrendamiento de un local comercial, ya lo vio, estaba mirando el sector, le pareció una opción, pero la persona de la inmobiliaria le dice, mire, tiene que firmar hoy porque tengo 10 personas detrás de ese mismo local, es importante, la ubicación es excelente, el precio que le estoy dando no se lo he dado a nadie más, o usted tiene determinado beneficio por ser la primera o la primera persona que llega, le voy a dar un beneficio, pero tiene que traerme papeles mañana y tenemos que firmar contrato mañana. Cuando los negocios se hacen de manera rápida y presionados con supuestos beneficios o supuestos valores agregados, generalmente hay que hacer un alto en el camino, una pausa y leer con detenimiento ese documento o ese contrato que se va a firmar. Muchas veces, o por otro lado, cuando vemos maniobras dilatorias,
Pues, por ejemplo, voy a hacer la compra una compra de un vehículo, voy a hacer una compra de una máquina, doy arras para el negocio, para cerrar el negocio, y la otra persona, deme la otra semana, estoy terminando de arreglar papeles, deme 15 días más, se me enfermé, se me murió el perro, el mico, el gato, deme un mes más. Cuando hablamos de pedir tiempo en una negociación, es una alerta roja. Siempre y generalmente cuando hay estafas, suceden usando este tipo de estrategias. Incluso en la actualidad se presenta mucho la estafa por medio de la venta de finca raíz. A una persona le venden una propiedad, bueno, a varias personas, perdón, le venden la misma propiedad. ¿Todo con qué? Con la misma estrategia. Firmemos rápido la promesa, deme arras para garantizar el negocio, el apartamento se lo voy a dar, píselo con algo, la mitad, 20%, 10%, 30%. Es una oportunidad porque yo me voy del país. Entonces aprovechenlo. Cuando la persona consigna las arras o hace la negociación, empiezan las maniobras dilatorias para evitar la materialización de la promesa de compra-venta o incluso del proceso de escrituración. Al punto que ya no vuelven a contestar y la persona entiende que ha sido estafada. Siempre cuando hagan algún tipo de negociación, hay que manejar los tiempos y hay que pedir los soportes y la documental necesaria. Cuando los procesos se agilizan o se presiona para que sigan rápido, el objetivo es ese, que la persona no pueda verificar la información, que no tenga tiempo de pedir algún tipo de asesoría o que no pueda consultar las bases de datos públicas o pueda pedir los documentos para verificar si todo el negocio está siendo transparente. Cuando hay prisa o hay afán en algún tipo de negociación, generalmente yo los invito a que tomen un poco de las medidas, precaución, hagan un alto y realmente vean si vale la pena correr ese riesgo de hacer las cosas a la carrera. Otra señal de alerta, no hay claridad en toda la operación. Generalmente cuando hacen alianzas, entonces hagamos una inversión, voy a hacer un crédito, digamos, por parte de la sociedad para estrategias de mercadeo. Pero, ¿estrategias de mercadeo en qué? En televisión, publicidad, material POP. ¿Qué tipo de publicidad se va a manejar? No, no, no. Esperemos que nos entreguen el crédito y ahí vemos. Reciben el crédito y nunca desarrollan la estrategia porque la persona que la administra gasta el dinero en otra cosa. Pero el socio adicional sí queda respondiendo por dicha obligación. Cuando las operaciones se hacen, contratos, negocios, cualquier tipo de asociación o alianza, debe quedar claro qué se va a hacer, para qué se va a hacer. Yo le voy a prestar a usted 10 millones de pesos. Usted me los va a pagar en 6 meses, es decir, en determinada fecha, una fecha clara, que todo quede transparente. Usted me va a devolver ese dinero en efectivo, en pesos colombianos o en dólares, bueno, como lo pacten, pero no puede decir, me va a pagar, pero ¿cómo le va a pagar? ¿En especie? ¿En muebles? Nunca no se establece una fecha, entonces la obligación, ¿cuándo se exige? ¿Cuándo vence si no hay una fecha? Muchas veces cuando se hacen las cosas a la carrera o de afán, generalmente se pasan por alto ciertos elementos indispensables que van a permitir a ustedes estar protegidos o por lo menos en caso de alguna eventual situación poder acceder al aparato judicial del Estado para su eventual cumplimiento o recuperación. Pérdida repentina de interés después de la negociación. Como les decía, la persona tiene mucho afán en vender el apartamento, resulta que es una ganga, es una promoción, es un beneficio único, le estoy haciendo un descuento porque me voy del país, tengo afán, por favor, envíeme arras, consígneme y listo, ya el apartamento es suyo. Apenas usted le consigna, entonces ya se le va el afán, le cancelaron el viaje, se lo aplazaron un mes más, ahora sí tiene tiempo para hacer las cosas con calma, con paciencia y no vuelve a aparecer. Siempre que se le pone, que se demuestra cierta pérdida de interés en la negociación, hay que revisar qué está pasando. O por ejemplo el socio que dice, yo tengo la empresa, mi empresa es súper sólida, quiero desarrollar una nueva unidad de negocio. Mejor dicho, estoy en el mercado, estoy vigente, estoy súper competitivo, necesito una inversión de 100 millones de pesos.
El socio capitalista, al ver ese panorama tan espectacular, hace la inversión. Apenas recibe el capital la otra persona, es que ya empieza a poner peros. Entonces ya dice, voy con calma, quiero hacer un estudio de mercado, es que el prototipo del producto que iba a sacar no me gustó mucho, quiero esperar a ver cómo se comporta el mercado. Le pone totalmente freno después de que obtiene el beneficio. Entonces es muy importante antes de siempre mirar quién es, de dónde salió, qué afinidad tiene con mi negocio y cuál es el objetivo en común que tenemos. Error que no se puede cometer a estas alturas del partido. Tener obligaciones en cabeza de un solo aliado. Siempre la responsabilidad debe ser compartida. Así como los beneficios van a ser compartidos, la obligación de igual manera debe ser en cabeza de ambos o en cabeza de la sociedad, pero no en cabeza de uno solo como persona natural, porque el riesgo se extiende de la sociedad, sea comercial, a el ámbito personal. Tendencias en este momento que se están presentando. Créditos en cabeza de uno de los socios, pero el goce del bien está solamente en cabeza de uno. Ejemplo típico, claro, que pasa a diario. Tenemos una sociedad o saquemos, por ejemplo, un vehículo, hablando de personas naturales. Saquemos un vehículo, lo ponemos a trabajar en Uber, en alguna plataforma, y del mismo producido se va pagando la cuota. Resulta que la persona dice, no, yo me encargo de administrar el Uber, tú ya sacaste el crédito, tú tienes esa obligación, tú sigues trabajando y yo me encargo de administrar el vehículo. Resulta que el día de mañana esa sociedad finaliza o la persona se desaparece con el vehículo y ¿quién quedó con el crédito? El otro socio. ¿Cómo responde? Como persona natural con su patrimonio. En la empresa, por ejemplo, voy a comprar determinada máquina o voy a sacar el local comercial a nombre mío, mientras que tú desarrollas la unidad de negocio, tú te dedicas a la parte administrativa y yo me encargo de la parte financiera, voy a sacar entonces el crédito a mi nombre del local o voy a comprar la máquina a mi nombre para que me la den mucho más fácil. El día de mañana, esa sociedad comercial finaliza, resulta que el local no les dio lo que esperaban o la máquina no era la ideal para ese tipo de producción y la persona natural es la que queda vinculada con la obligación. Entonces, eso pasa mucho en este momento. A nosotros nos consultan mucho por eso. Bueno, ¿y qué hago? ¿Qué hago si adquirí un crédito en este momento? La persona se fue, me dejó, abandonó el barco, me dejó aquí, tengo un montón de deudas, me está en riesgo mi patrimonio. ¿Listo? Vamos a mirar los acuerdos, vamos a mirar la documental. La documental no es clara, la documental no tiene establecido ni siquiera esa alianza o ese acuerdo que se pactó, cómo se va a desarrollar, las responsabilidades y obligaciones de cada uno. No existe nada que podamos usar para trasladar parte de la obligación a ese socio que decide abandonar la sociedad. Préstamos de libre inversión, como se les mencionaba, se realiza el registro del bien a nombre de un tercero, pero la obligación queda en cabeza del otro. Uno disfruta el bien, incluso puede quedarse con el bien, mientras la otra persona debe responder económicamente por dicha obligación adquirida. Apalancamiento de la sociedad a costa de la descapitalización de uno de los aliados. Mire, ese negocio es buenísimo. El negocio que yo le estoy planteando no se lo va a plantear nadie. Las utilidades que va a dejar esto es, mejor dicho, buenísimo. Es mejor que una pirámide. Hagámosle. Métase conmigo en la sociedad. Yo lo pongo en la Cámara de Comercio. Yo lo pongo como socio en los estatutos de la Cámara para que usted aparezca ahí. Lo pongo como suplente, incluso. Pero necesitamos que venda su apartamento. Con lo que usted va a vender esa propiedad, capitalizamos la empresa, compramos local, directamente surtimos y entramos de manera competitiva al mercado. Suena un poco extraño, pero pasa en la actualidad. Personas que ponen en riesgo su capital personal por buscar una alianza o algún acuerdo comercial con la esperanza o la expectativa de obtener mayor utilidad. Pasa mucho y es una señal de alerta cuando le propongan eso. Que es importante
tener en cuenta. Entonces vamos a analizar algunas medidas para minimizar el riesgo. Como se dan cuenta, cuando hablamos de alianzas, hablamos de acuerdos, hablamos de uniones, de estrategias, estamos hablando de siempre estar con otra persona o grupo de personas. Pueden ser dos, tres o más personas. Cuando hablamos de personas, tenemos que entender que el riesgo está implícito por el solo hecho de ser personas, porque nadie sabe realmente cuál es el comportamiento de esa otra persona a nivel, digamos, de su sociedad, de su comportamiento financiero, de su manejo financiero. Es muy difícil poder identificar cuál es el comportamiento real de esa persona. Algunas medidas que pueden ayudar a minimizar ese riesgo e identificar si esa alianza o ese convenio o ese acuerdo que se va a realizar va por buen camino, es pues realizar un análisis de riesgo específico, amplio y detallado. Como mínimo se pide uno básico, por lo menos que usted sepa quién es la persona, que si la persona llega pintándole pajaritos en el aire, como se dice, pues usted pueda por lo menos saber dónde lo encuentra. Muchas personas en la actualidad dicen, ok, présteme dinero, yo le pago el interés que usted quiera. Y es muy común. Ok, yo tengo una plata, 2 millones, 1 millón, 500.000 pesos, 10 millones, 20 millones, independiente de la suma. Ustedes la prestan, saben quién es, después de que presten el dinero, la persona no vuelve a aparecer. No contesta el WhatsApp, ahí sí no contesta el teléfono, resulta que se cambió de vivienda o nunca vivió ahí, que es aún más delicado. Entonces es importante por lo menos que cuando van a hacer alguna negociación o llega alguien a proponerles algún tipo de alianza, se hagan una pausa en el camino y analicen realmente quién es esa persona, de dónde salió, por qué un interés repentino en mi negocio, o si fui yo el que lo buscó, dónde lo busqué, cómo lo encontré, para poder analizar un poco y tratar de tomar medidas antes de hacer las cosas. Después de que las alianzas están, después de que el dinero ya salió, después de que adquirió obligaciones y otro está disfrutando de los beneficios, la verdad no hay mucho que hacer. Entonces siempre, y el sistema está diseñado es para ser preventivo. Todo lo que les voy a comentar más adelante es preventivo para que ustedes eviten caer en estafas, eviten caer en malas negociaciones o cuando sencillamente le den entrada a su unidad de negocio o a su empresa o a su vida como profesionales, puedan tener ciertas herramientas o ciertos tipsitos para poder identificar si está corriendo riesgo esa inversión o esa alianza que están haciendo. Importante, pues realizar acuerdos comerciales claros, detallados, amplios. Muchas veces las personas dicen, no, yo voy a prestar plata. Busco un pagaré en internet, lleno el formato, fírmeme aquí y ya. Algo que yo les digo, no adaptaciones, no a formatos web. Los formatos web, si tienen un error, ustedes no lo van a poder identificar y van a seguir arrastrando el error. Cuando nos vemos en un proceso judicial, no hay nada que hacer porque el documento quedó con un vicio, quedó mal estructurado. O, por el contrario, dicen, no, yo no entiendo todas esas cláusulas y toda esa carreta que tiene este documento. Le quito estas para dejarlo más bonito y le dejo las básicas, las que yo medio entiendo. Resulta que una de esas cláusulas que usted le quitó puede ser decisiva al momento de hacer exigible ese acuerdo, esa alianza o el cumplimiento de esa obligación. Si usted la elimina sin tener conocimiento previo, sin tener una asesoría por parte de un profesional, pues puede estar en riesgo de no poder recuperar ese dinero que prestó, de no poder hacer exigible esa obligación de hacer o de dar que tiene la otra persona. ¿Todo por qué? Por hacer adaptaciones o sacar formatos web. Otra de las cosas más importantes a tener en cuenta es la posibilidad de otorgar crédito. Si ustedes son personas jurídicas que tienen su empresa, tienen algún tipo de proyección, o incluso también el tema de persona natural que desea prestar algún tipo de dinero o hacer algún tipo de inversión, es importante resaltar eh,
la tendencia que se está presentando en este momento para situaciones de crédito. La demanda y el acceso al crédito continúan en aumento en Colombia en el segundo trimestre del 2022, dice Virginia Olivella, directora de investigación y consultoría de Transunión en Colombia. Efectivamente, como lo resaltamos en la cita, dar crédito en este momento es una de las oportunidades que están viendo los negocios para poder generar mayor venta y ser competitivos en el mercado. Muchas empresas, generalmente que no estaban acostumbradas a recibir créditos o recibir o otorgar algún tipo de financiación, perdón, en años anteriores, el año 2022 y la tendencia del año 2023 es generar líneas de crédito independientes, totalmente autónomas. Entonces yo vendo el producto, pero como sé que de pronto la persona no me puede pagar 10 millones de pesos o 1 millón de pesos, le voy a manejar cuotas de 200.000 pesos durante 5 meses. Y es tendencia porque es una estrategia de venta para poder mover inventarios, para poder obtener de cierta manera un flujo constante y un manejo de una cartera, digamos, en un corto o mediano plazo. Como se ha vuelto estrategia de venta y una estrategia en el mercado, hablando de personas jurídicas o personas naturales o profesionales que venden algún tipo de producto o de servicio, es importante que así como proyectan esa estrategia de venta, también proyecten una política de crédito. Ok, yo voy a entregarle a esa persona, le voy a vender, puede que el incremento sea muy poco, pero las políticas de crédito están claras. Va a pagar un pago mensual o pagos quincenales. El plazo máximo para generar un reporte a centrales va a ser de 6 meses o de o menos, 3 meses y ya se va a reportar. Cuando yo considero que está en riesgo esa cartera, si la persona ha pagado 8 meses, 9 meses, 10 meses y no me paga, ¿qué pasa ahí? Todo parte de tener una política de crédito clara. No es solamente salir a vender, porque tienen que tener en cuenta que si venden a crédito, la fortaleza es poder recuperar, el beneficio está en poder recuperar ese capital de trabajo. Si ustedes no blindan la obligación cuando nace, que es cuando hacen la venta, va a ser imposible recuperar ese capital o recuperar, digamos, por lo menos el capital básico de trabajo. Pueden perder la utilidad, ok, pero si no hacen bien, digamos, la política o no establecen bien la política, al finalizar el ejercicio, les va a arrojar pérdida. Operaciones de crédito. Entonces, en el crédito, pues en palabras simples y castizas, como bien lo podemos leer, es un préstamo de dinero que una persona, sea natural o sea jurídica, le otorga a otra, con el compromiso de que en un futuro, como les digo, debe existir una fecha determinada, una fecha clara. ¿Cuándo? ¿Cuándo me lo va a pagar? ¿O en cuántas cuotas me va a pagar el producto que está llevando? ¿O va a ser en 2 contados, uno cuándo y el otro en qué fecha? Siempre, independiente de la operación de crédito que ustedes tengan, siempre presten dinero, vendan productos, hagan acuerdos, hagan alianzas y digan, yo voy a invertir, pero ¿cuándo va a hacer la inversión? Una fecha. Mire, yo voy a hacer el primer pago de la inversión de 10 millones, voy a pagar el 50% en 10 días. Es decir, el 30 de este mes. Y el otro a 30 días, o sea, el 30 de mayo. Fechas claras, porque uno de los requisitos para ustedes poder decir que la persona le incumplió el pago del dinero, el pago del acuerdo, el cumplimiento de esa alianza o esa obligación que tenía la persona, es cuándo tenía que hacerlo. Siempre todo debe tener una fecha. Siempre. Es muy importante. ¿Quién lo recibirá? Quien lo recibe devolverá dicho préstamo de forma gradual mediante el pago de cuotas, como les venía diciendo, pero siempre a cuotas claras, pactadas, específicas. Bueno, un solo pago, ¿no? Voy a pagar a 30 días un solo pago con un interés. Recuerden que no pueden nunca superar la tasa de usura. Eso se encuentra en la superintendencia. En la página de ellos publican cada mes, el 30 de cada mes, la vigencia de los intereses que van a regir para el mes inmediatamente siguiente.
es público, lo publican en la página principal, ingresan Superintendencia Financiera, certificado de interés y se lo van a encontrar. Ahí van a encontrar cuál es la tasa máxima de usura, interés corriente o interés por mora, para que no vayan a incurrir de pronto en el delito de usura, ¿no? Muchas veces ponen 3, 4, 5% sin tener claras las condiciones y pueden viciar el negocio que hagan. Entonces, muchas veces es mejor, pues, asesorarse y pedir bien la tasa de interés que está rigiendo depende del negocio que ustedes estén manejando. Cuando el crédito es de consumo, este permite disponer de una cantidad de dinero para la adquisición de bienes de consumo o el pago de obligaciones varias. Muchas veces la persona dice, ok, tengo unos excedentes, tengo un capital quieto, lo voy a prestar, voy a generar que me genere algún tipo de utilidad, de rendimiento, presta su dinero o le permite a la persona recoger una compra de cartera que tenía tanto interés y ustedes le van a manejar otro. Siempre, independiente del tipo de negocio que manejen, dependiendo de la industria en la que se encuentren, dependiendo si son profesionales independientes, personas naturales, siempre toda operación de crédito debe tener un documento que lo soporte y ese documento que lo soporta debe ser claro en fechas, claro en valores y claro de lo que va a entregar, qué va a pagar. ¿Listo? Son 3 elementos. ¿Qué, cuándo y cómo lo va a hacer? Para que lo tengamos en cuenta. Cuando hablamos de operaciones de crédito, pues tenemos algunas ventajas y también tenemos algunos riesgos. La ventaja, pues, es claro, un aumento del nicho de mercado. Aquella empresa que vende a crédito sus productos y que le permite o le otorga al comprador alguna facilidad de pago, pues tiene mayor probabilidad de incrementar sus ventas, de aumentar su nicho de mercado y llegar a aquellos mercados que generalmente con pago de contado o de forma inmediata no podría realizarlo. Adicional a eso, tenemos entonces que también nos sirve como incremento de oferta y demanda, puede ofrecer más productos a un mayor número de personas y también generar estrategias de venta o volúmenes de venta. Los riesgos, como les he dicho, pues es no tener el recaudo efectivo de la cartera o de esa plata o de ese producto que usted vendió, no poderlo recuperar. ¿Por qué? Porque no tiene una política de crédito clara ni específica. La capitalización, si ustedes venden a crédito y no capitalizados, el riesgo es muy alto. Costos de la operación por recuperación, si no tienen una política de crédito clara, si no tienen un documento que garantice el pago de la obligación, automáticamente van a tener que incurrir en gastos adicionales, en procesos de abogados de cobranza prejurídica, que es uno de los servicios que ofrecemos nosotros, o cobranza jurídica, o sencillamente cómo hago para responsabilizar a ese deudor de la obligación que tiene y que no pagó. El tema de cobranzas y de cartera y de crédito es demasiado amplio, pero sé que no tenemos mucho tiempo. Voy a comentarles algunos tips que deben tener en cuenta cuando hagan cualquier tipo de negociación, de alianza o de acuerdo. Tips que muchas veces uno sabe que están, pero no los puede revisar o los pasa por alto porque parecen ser muy obvios, pero ahí está muchas veces la solución a un posible problema o la forma de minimizar un riesgo. Primero, entonces tenemos, para tener en cuenta, verificar datos básicos. Siempre les recomiendo, generen formularios de solicitud. Sé que los formularios son cansones, se pueden hacer por medio de herramientas digitales, Google, llena formularios digitales, pero que la persona por lo menos ponga referencias. En caso de un proceso o en caso de tener que acudir a un proceso judicial o al aparato judicial del Estado, entre más información se tenga del deudor, pues va a ser mucho más fácil. Recuerden que la persona cuando quiere obtener un beneficio o cuando necesita algo, está dispuesta a firmar los documentos que ustedes les pidan, a llenar la información que ustedes le den, no ponen pero, porque la relación está en buenos términos. Cuando la relación se daña o ya se constituye en mora, la persona no aparece, no contesta, ahí sí no se conocen. Segundo, cumplir con los tiempos de revisión. Si van a revisar los documentos porque van a crear un proveedor, porque van a comprarle a alguien, pero es de dudosa procedencia, si van a hacer un crédito
si van a generar una factura a una empresa, una prestación de servicios, cualquier tipo de operación, deben pedir unos documentos básicos, cédula, cámara de comercio, el RUT, por lo menos para saber con quién están hablando ustedes, que esa persona que está al otro lado del teléfono, del computador, pues exista realmente y que no de pronto estén haciendo un contrato a nombre de una persona que falleció. O, por ejemplo, que no estén haciendo un negocio con una empresa que está cancelada o que es inexistente. Entonces, hay algunos links donde pueden comprobar la identidad de las personas, entran a esta página, ingresan la cédula y por lo menos va a verificar que la persona esté viva y que esté en este momento, que coincidan los nombres con los que, y la cédula con el documento que les envían a ustedes. También tenemos la revisión de la documental, cédula, cámara de comercio, certificaciones de soporte, ¿no? Que yo trabajo en determinada empresa, que suena arcaico, pero es muy importante, porque tenemos un punto de partida en el caso de iniciar las acciones legales correspondientes. Revisiones en bases públicas de información, antecedentes de la policía, procuraduría, en el tema de vehículos, si tiene multas, por ejemplo, va a pedir un crédito de 2 millones de pesos, pero tiene 20 millones de pesos en cobro coactivo porque no ha pagado las multas de tránsito. Eso nos dice mucho. Eso dice, bueno, la persona quiere adquirir crédito conmigo, pero ni siquiera paga los comparendos de 200 o 300 mil pesos. Eso ayuda a perfilar un poco y saber con quién estamos negociando. El BUR, automáticamente aquí podemos verificar lo correspondiente a bienes inmuebles, si tenemos los datos básicos generales y comprar también certificados de una manera ágil. Ya no hay que ir hasta una oficina para verificar el estado real de un inmueble, si vamos a comprarlo. Sencillamente ingresamos al BUR, nos registramos y hacemos la compra online, el certificado de forma inmediata. Eso minimiza los tiempos y les permite a ustedes tener información de que la persona que les está vendiendo o la persona que dice ser dueña de ese inmueble realmente lo es y que el inmueble se encuentra libre y no tiene ningún tipo de problemas. ¿Qué es importante? Cuando van a otorgar un tipo de crédito, la persona les puede decir a ustedes, mire, es que yo soy dueño de la Torre Colpatria. Ah, yo soy dueño y soy dueño de un avión. Y efectivamente, puede ser el dueño de la Torre Colpatria, puede ser el dueño del avión. Pero si resulta que la Torre Colpatria, que es de propiedad de él, está embargada por 1, 2 o 3 personas y ya está en proceso de remate, a ustedes no les va a servir de nada que él sea el dueño de la Torre Colpatria. O resulta que tiene un avión, pero el avión igual se encuentra en proceso de remate por un proceso por no pago de las obligaciones. Entonces él le va a decir, claro, venga, lo subo si quieres mi camioneta de último modelo en mi avión, pero si están embargados es no tener absolutamente nada. Entonces, hacer negociación con ese tipo de personas que tienen ese tipo de perfil incrementa el riesgo. No quiere decir que siempre sea un riesgo garantizado al 100%, pero está por encima del 90% hacer negociación con personas que se encuentran con procesos actuales en la rama judicial, precisamente por ejecución de obligaciones, porque no hace lo que tenía que hacer, incumplió en sus deberes o no pagó lo que tenía que pagar. Les voy a mostrar algunas imágenes de un certificado de Cámara de Comercio. Uno cuando compra el certificado, sea para crearlo como proveedor, para revisar el estado de la sociedad, uno mira año de renovación y son muchas a analizarlo en detalle y a ver qué nos dice esa información. En el que están viendo, por ejemplo, en la parte de arriba, esto es aproximadamente en la tercera hoja del certificado, en la parte de arriba inicia de esta manera, que el juzgado tercero civil municipal de Chía, mediante oficio, comunica que se decretó el embargo del establecimiento denominado, ahí va el nombre, con dirección y teléfono. Muchas veces uno no se sienta a analizar esta información y pide el certificado, y, bueno, ya me lo mandó, y creen que con llenar un checklist de requisitos ya está. Si se pide un certificado es para que lo lean, para que lo analicen, para que lo puedan revisar e identifiquen si tiene inscrita algún tipo de medida, algún tipo de limitación, algún tipo de restricción. ¿Puede estar renovado 2023? Claro, no, son buenísimos. Pero si tienen un embargo, pues no pueden hacer una alianza estratégica con un tipo de sociedad como esta, porque los efectos de dicha sociedad los van a perjudicar a ustedes. No pueden hacer un acuerdo o un convenio porque dicha medida cautelar los va a afectar a ustedes. Entonces son tips sencillos
que muchas veces uno pasa por alto, pero que le pueden a ustedes salvar una inversión o salvar de una mala negociación. Por ejemplo, en la figura 2 observamos lo mismo de una cámara de comercio. Está renovación de la matrícula 2022, pero si van a hacer un negocio de 100 millones de pesos o de 20 millones de pesos, pues tienen que mirar el capital suscrito. Uno dice, ah, bueno, no, es que la empresa sí tiene cómo. O con 4 millones, ¿será que es coherente con el tipo de operaciones que la persona me dice? La persona me dice, no, que tiene el tema de carnes, sabes, por corral y cárnicos hasta por 100 millones de pesos, que es exitoso en su campo, que es reconocido, pero si yo pido, si yo miro la actividad, ok, el valor comercial, solo 4 millones de pesos, no renovó Cámara de Comercio. Si hace tanto negocio y hace tantas inversiones, lo primero uno es renovar la Cámara de Comercio. Lo primero. Y segundo, pues el capital tiene que ser coherente con el tipo de actividad que desarrolla. Entonces, muchas veces no solamente es mirar una cosa, sino es un análisis de diferentes variables, según lo que la persona le pinta a uno en el panorama para hacer esa alianza o hacer ese acuerdo, o pedir sencillamente ese crédito. No dice, ok, le voy a prestar 10 millones, ¿tiene con qué responder esta persona jurídica? Prefiero hacer la negociación con el representante legal como persona natural que tiene más y no con la empresa. Entonces hay que analizarlo, pero se debe tener en cuenta. Por ejemplo, miren la figura 3, donde dice capital, 1 millón de pesos. ¿Puede soportar una operación o una alianza, así sea de 10 millones? O sea, donde quiera cerrar la empresa, el millón de pesos, ¿yo cómo tengo para hacer exigible o recuperar esa inversión que yo estoy haciendo? ¿Es coherente con los 10 locales comerciales que dice tener, si en la Cámara de Comercio solamente hay uno? ¿O es coherente con 1 millón de pesos importar productos de otro país para comercializarlos en Colombia y tener un nicho de negocio ya establecido y fijo? Hay que analizar esa información. Entonces, la Cámara de Comercio, el certificado cuando se solicita, no es solamente un requisito que debemos chulear de la lista. Debe ser un documento de análisis y revisión minuciosa por la persona encargada, el gerente, la persona de administración, la persona de contabilidad, la persona de tesorería o la parte financiera, debe analizar eso para poder generar algunas alertas y decir, ok, necesitamos más garantías o no corramos con el negocio porque hay algo raro, quiero cerciorarme y tomarme mi tiempo. Es muy sano que lo manejen de esa manera y les va a permitir a ustedes tener más herramientas. Ya por último, para finalizar, tenemos las facultades y limitaciones del representante legal. Tengan en cuenta que allí es donde les van a decir a ustedes si la persona con la que están negociando tiene o no facultades para esa negociación. Uno dice, no, si es representante legal y cree que es el Dios y Señor de la sociedad, pero no, puede tener algún tipo de limitación o puede tener algún tipo de facultad condicionada al momento de hacer negociaciones. Si ustedes hacen negociaciones con quien no podían hacerlo, pues van a salir perjudicados y no va a existir una forma, digamos, tan sencilla de hacer que esa persona cumpla con lo que se comprometió. Luis, no sé si nos quedan unos minuticos para mirar este tema o si enviamos a preguntas. Claro que sí. Nos hacen falta 5 minuticos para terminar la sesión. Entonces, no sé si alguien en la sala tiene alguna pregunta para el señor Carlos Castillo. Por favor, habilite su micrófono. Es el momento de hacer las preguntas. Todo muy claro, muchas gracias. No sé si otro compañero. ¿Hay que llenar lista de asistencia? No, no, señora, no es necesario de llenar asistencia. Muchas gracias por la ilustración. María Cristina, veo que tienes una pregunta. Adelante. Bueno, era con respecto al capital pagado cuando uno hace la Cámara de Comercio. Generalmente, digamos, uno pone un valor, digamos, ¿cómo se calcula ese valor? Uno pone un valor para no pagar tanto, ¿no? Es como la, la idiosincrasia de nosotros, ¿no? Pero Sí, eso debe correcto. tener, digamos, una manera de calcular ese capital
que realmente concuerde, como usted decía, con las actividades que se tienen. Porque se pone bajito para pagar bajito, es como en términos, digamos, de empresas pues pequeñas, ¿no? Entonces, ¿cómo se calcula ese valor? Listo, bueno, básicamente eso ya le corresponde al tema contable. No sé si tengamos algún contador acá, pero es directamente proporcional al estado de resultados, a los balances. Con los balances se va a poder determinar realmente ese capital, si se debe incrementar o no se debe incrementar. ¿Por qué? Porque cuando ustedes generan un volumen alto en ventas y generan utilidad, pues obviamente tener debe ser proporcional a la operación que desencadenan, que desarrollan. Entonces, generalmente, siempre esto reposa en cabeza de los contadores y ellos le dicen, oiga, de pronto tenemos mucho capital y las ventas están bajitas, nos vamos a ir a insolvencia obligatoria, a incausal. O por el contrario, tenemos un capital de 1.000.000 de pesos, pero mire las utilidades y mire todo lo que estamos haciendo. Hay que capitalizar de cierta manera la empresa y para eso hay que modificar los estatutos precisamente en el acápite de capital. El señor Freddy Vanegas tiene una pregunta. Sí, gracias. Buenas tardes. Ahí me escuchan, ¿cierto? Perfecto, sí, señor. Sí, Sí. señor. Bueno, digamos es que querían preguntar yo si este ejemplo que está colocando, por ejemplo, en la figura 3, se maneja igual para las entidades sin ánimo de lucro, es decir, las ESALes, porque una cosa es con el capital inicial que usted arranca y otra cosa es pues como el cambio y la transformación de su capital a través de los balances financieros y estado de resultados, que es donde se cambia, que es donde efectivamente se puede ver la información financiera de la organización. O sea, en consecuencia, el capital siempre va a permanecer igual, no va a cambiar, porque ese es el capital con el que usted se constituyó inicialmente. Pero en los estados, en los balances y en los estados de resultados es donde efectivamente se revisa Las si modificaciones. las modificaciones, las notas contables, y aparte de eso, pues mira si se mira y se analiza también si, por ejemplo, en términos de las cesales, por ejemplo, si tuvo un excedente y que se entiende que ese excedente no es como el ingreso y entonces venga a ver cómo nos repartimos esto, ¿no? No es utilidad. Sino que exactamente no son utilidades, es un excedente y que ese excedente es lo que se tiene que redistribuir para fortalecer el objeto social con el cual se, se dio origen a esa sal. Entonces quisiera saber de pronto si es un poco igual o si es diferente, porque yo estoy viendo como los ejercicios es en términos de las empresas Privadas. como tal, privadas, exactamente. ¿Y por qué lo Correcto. pregunto? ¿Y por qué lo pregunto? Porque a pesar de que nosotros seamos entidades sin ánimo de lucro, somos ESALes, y para la Cámara de Comercio de Bogotá, por ejemplo, particularmente, no hay una distinción, solo que nosotros estamos en la subcategoría de ESALes, pero para la Cámara de Comercio nosotros somos otro modelo de empresa. Nosotros somos otros empresarios que no perseguimos el lucro o la capitalización de los recursos, sino más bien la distribución de los mismos, pero para ello seguimos siendo otro modelo de empresa. Correcto, Freddy. Sí, efectivamente, de hecho, creo que nos dan la respuesta. El objetivo de ustedes no es lucrarse. El objetivo de ustedes no es obtener utilidades y beneficios propios. Cuando hablábamos de alianzas y acuerdos comerciales, se buscaba un beneficio propio. Entonces, los ejemplos que estoy poniendo aquí corresponden solamente a empresas privadas o incluso algún tipo de empresas de economía mixta que en la parte de incorporación de capital privado permite la generación de recursos a beneficio de esa parte privada. Pero cuando hablamos de recursos públicos o entidades sin ánimo de lucro, automáticamente la figura cambia, ¿no? Precisamente por el objetivo, por la finalidad, que es no lucrarse. No, Carlos. Cerramos con esta última pregunta del señor Nils Ordóñez. Tenemos solamente 3 minuticos. Don Nils, adelante. Yo no tenía alguna pregunta en específica, solamente con el tema del capital de 1.000.000 de pesos, mucha gente lo coloca para pagar menos, obviamente, pero a veces la gente no se da cuenta de cómo arrancas tu negocio si es en tu casa. O sea, si ya tienes un computador, tienes un celular, ya no tienes 1.000.000 de pesos, ya tienes más. Entonces, es un error que comete todo el mundo y que a la larga no te beneficia, porque creo que el pago de Cámara de Comercio
de pesos de capital y 10 millones es prácticamente ridículo. O sea, no vale la pena poner 1 millón de pesos. Entonces yo personalmente aconsejo que la gente ponga un poquito más, porque digamos que he tenido la oportunidad de asesorar en ese tipo de temas. Y el tema de las ESALes, para el Estado son una empresa privada. O sea, eso, la única diferencia es el monto que pagan en impuestos. O sea, De el acuerdo, porcentaje de de acuerdo, la empresa de privada es de acuerdo. 35 y de las ESALes es de 20. O sea, entonces hay que empezar a manejarlo como empresa privada y entender que si puedes lograr alianzas comerciales, puedes cambiar ese capital, que obviamente cada año tienes que con tu contador sentarte y establecer los estados financieros y mirar cuál fue el flujo y si tuvo ganancia o no ganancia. Las donaciones hacen parte de algo que te entra y que no puedes vender, como un escritorio, un televisor, una mesa. Entonces, ya está, digamos, ya no la manejo, pero en el tema de tipo de empresa que tenemos, como ESALES o el tema del capital, sí, más o menos eso es lo que hemos recomendado a veces. Discúlpeme, esta es una pregunta muy rápida y muy clara. Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia para las ESALES, para las entidades sin ánimo de lucro, pertenecer al régimen especial o estar en el régimen común? Sí, o sea, como cuál sería la diferencia sustancial, porque pues nosotros, la Cámara de Comercio todos los años tiene unas fechas específicas donde las ESALES tenemos que hacer todo el proceso de registro para pertenecer dentro del régimen común, que era un poco lo que decía el compañero, y es como evitar que nos cobren impuestos por todo. Pero yo, digamos, realmente no encuentro un beneficio propio de estar, o sea, de estar en el régimen especial. Yo prefiero estar en el régimen común porque sé que tengo que pagar más impuestos, por así decirlo, pero entonces, es decir, como que Cámara de Comercio no me está diciendo a través de la DIAN o a través de sus filtros, no me está diciendo como, venga, usted en qué va a gastar la plata y toda la cosa. Entonces, mientras que los que están en el régimen especial de tributación, sí, la DIAN, sí tiene que decirle uno a la DIAN en qué la va a gastar y cómo la va a gastar, de qué manera, porque ellos sí te hacen un control mucho más expedito ahí en ese tema. Entonces, ¿cuál sería como el pro y el beneficio del pro para estar en un régimen o en otro? Van aliados, ¿no? Los beneficios son, toda acción tiene una reacción o una consecuencia. Entonces, el beneficio es porcentajes o tarifas diferenciales en el momento de pago de determinadas tasas, de determinados impuestos. Tienen ciertos beneficios tributarios, pero a compensación de esos beneficios que reciben, pues están, como bien lo dice, en el ojo directamente de la DIAN, ¿no? Deben cumplir con ciertas fechas específicas y deben de cierta manera cumplir con ciertos parámetros que la DIAN exige a compensación de ese beneficio que le da. Pero la única diferencia es el beneficio que obtienen de descuento. Bueno, don Carlos y los asistentes, muchísimas gracias por la asistencia. Por favor, si alguien tiene alguna duda, alguna inquietud acerca de la información del día de hoy, o si en su defecto creen que necesitan una asesoría más especializada y puntual de su empresa o emprendimiento, por favor déjenmelo saber y yo hago el contacto directamente con Castillo y Castillo, que es una de las empresas afiliadas a la Cámara de Diversidad. Muchísimas gracias a todos por su asistencia y hasta una próxima ocasión. Muchas gracias a todos. Feliz tarde. Feliz tarde, muchas Luis, gracias. muchas gracias. Feliz tarde. Tarde, chao.